Bueno, vamos con nuestro video número 2, que corresponde al tema de balance de ecuaciones. En química existe una ley que es la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice esa ley? Pues que los elementos se pueden combinar entre sí en una reacción química. Los elementos se pueden combinar, formar nuevas sustancias, pero la cantidad de materia siempre se va a conservar. O sea, la misma cantidad de materia en términos de gramos o en términos de moles, la misma cantidad de materia que entra en una reacción debe ser la misma cantidad de materia que se forma al final de la reacción. Esa ley de la conservación de la materia siempre debe cumplirse. Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción química, cualquiera que sea, ya sabemos que esa reacción nosotros la representamos en el papel, en el tablero, mediante una ecuación química. Entonces miremos, por ejemplo, la siguiente reacción. El clorato de potasio, KClO3, se descompone, entre otras cosas, observen, es una reacción de descomposición. Se descompone formando cloruro de potasio y oxígeno. Si nosotros observamos en la ecuación, siempre que nosotros vayamos a balancear una ecuación, debemos hacer la comparación entre lo que está antes de la flecha, o sea, entre los reactivos, con lo que está después de la flecha, o sea, los productos. Entonces, teniendo esta ecuación, si nosotros miramos antes de la flecha a este lado, tenemos un potasio, y a este lado de la flecha tenemos también un potasio. Antes de la flecha tenemos un cloro y después de la flecha tenemos también un cloro. Antes de la flecha tenemos 3 oxígenos y después de la flecha tenemos 2 oxígenos. Luego entonces nuestra ecuación, en este caso en los oxígenos, está desbalanceada. Para cumplir con la ley de la conservación de la materia, necesitamos balancearla, o sea que la cantidad de sustancia que hay a este lado de la flecha debe ser la misma cantidad de sustancia que hay al final de la flecha. Para eso es que se balancea la ecuación. Vamos a ver 2 métodos para balancear ecuaciones. En este video vamos a ver el primero, que es balance de ecuaciones por el método de tanteo. También se llama ensayo o error, método de tanteo o ensayo y error. ¿En qué consiste el método? ¿En qué consiste o qué es balancear una ecuación? Balancear una ecuación es igualar la cantidad de sustancia que entra en una reacción con la que se produce. ¿Cómo? Utilizando unos números que se llaman coeficientes. Esos coeficientes son unos números que se colocan al frente de cada sustancia y que nos permiten igualar la cantidad de gramos o de moles de sustancia en cada uno de los términos de la ecuación. Esos coeficientes siempre deben colocarse al inicio
de la fórmula, nunca en el medio. No confundamos coeficiente con subíndice. Los subíndices son estos números pequeños que están acá. Esos números no se pueden cambiar. Yo no puedo colocar, por ejemplo, un coeficiente aquí, un 2, por ejemplo, aquí en medio de la fórmula, porque eso me alteraría la fórmula de la sustancia. El coeficiente se coloca al comienzo de la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago en el método de tanteo? Como su nombre lo indica, no hay un procedimiento para hacer el balance de la ecuación, sino que se va tanteando, se puede ir borrando. O sea, si usted va a balancear una ecuación, le recomiendo que lo haga utilizando lápiz y borrador, porque va a estar borrando hasta que la ecuación quede cuadrada, quede balanceada. Miremos la ecuación que tenemos acá. Decíamos que tanto en términos de potasio como en términos de cloro estamos iguales. Un potasio, un cloro y un cloro. La ecuación está desbalanceada en oxígenos, 3 a este lado y 2 a este lado. Luego entonces, en estos casos en los cuales yo tengo la ecuación con números a un lado, por ejemplo, impares, y al otro lado pares, pues debo tratar de convertir los números impares en números pares, ¿sí? Entonces yo puedo colocar un número 2 aquí al frente, imaginariamente, para tratar de igualar los elementos. Entonces tenemos 2 por 3, habría 6 oxígenos. Para lograr igualar los oxígenos, entonces debo colocar un número 3 acá, igualando oxígenos. Fíjense que tengo 2 por 3, 6 oxígenos, y aquí tengo 3 por 2, 6 oxígenos. ¿Pero qué pasó? Al colocar este 2 acá, observen, este 2 me afecta todo lo que hay después del número. O sea, me afecta el potasio, me afecta el cloro y me afecta el oxígeno. Luego, al colocar el 2, desbalanceé los potasios y desbalanceé los cloros. Ahora a este lado tengo 2 por 1, 2 potasios, y aquí no tengo sino 1. A este lado tengo 2 por 1, 2 cloros, y a este lado no tengo sino un cloro. Luego debo colocar también un número 2 acá para igualarlos. Observemos cómo quedó nuestra ecuación. 2 por 1, 2 potasios. 2 por 1, 2 potasios. Cloros. 2 por 1, 2 cloros. 2 por 1, 2 cloros. Oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos, y 3 por 2, 6 oxígenos. Luego la ecuación ha quedado balanceada. Estos son los coeficientes que yo coloqué, y observen ustedes que se colocan siempre al frente de la fórmula, nunca en el medio de la fórmula. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando usted balancea por tanteo? Simplemente dejar para el final oxígenos e hidrógenos. Miremos el segundo ejemplo. Entonces tenemos el óxido de nitrógeno se une con el agua para formar ácido nítrico. Esa sería la ecuación. Si miramos el nitrógeno, a este lado tenemos 2 nitrógenos, a este lado tenemos un solo nitrógeno. A este lado de la ecuación tenemos 2 hidrógenos, a este lado un solo hidrógeno.
A este lado de la ecuación tenemos 6 oxígenos porque este se suma con este, por eso hay un signo más. 5 más 1, 6 oxígenos y aquí tenemos 3 oxígenos. Como les dije, siempre que vayamos a balancear por tanteo tratemos de dejar para el final hidrógenos y oxígenos. Entonces comencemos con el nitrógeno. Si a este lado tenemos 2 nitrógenos y a este lado un solo nitrógeno, pues debo colocar un número 2 acá para igualar nitrógenos. Ojo, al comienzo de la fórmula, no aquí, no en la mitad de la fórmula. Este 2 afecta a todo lo que hay acá. Entonces miremos nitrógenos, 2 nitrógenos y aquí 2 por 1, 2 nitrógenos. Oxígenos, hidrógenos, continuemos con los hidrógenos. A este lado de la flecha tenemos 2 hidrógenos y ahora con el 2 que colocamos hemos igualado también los hidrógenos, 2 por 1, 2 hidrógenos. Oxígenos, como decíamos, tenemos aquí 5 más 1, 6 oxígenos y ahora tenemos aquí 2 por 3, 6 oxígenos. Luego con ese 2 que acabamos de colocar ha quedado balanceada nuestra ecuación. Miremos el tercer ejemplo. Nuestra ecuación nos dice que el ácido clorhídrico reacciona con el zinc para formar cloruro de zinc e hidrógeno. Entonces, balanceemos esa ecuación. Miremos que a este lado tenemos un zinc y al otro lado de la ecuación un zinc. A este lado tenemos un cloro y al final de la ecuación 2 cloros. Luego debemos igualar los cloros. Coloquemos entonces un 2 acá al frente. 2 por 1, 2 cloros con 2 cloros. ¿Sí? Un zinc y un zinc. Hidrógenos. Hidrógenos tenemos acá 2 por 1, 2 hidrógenos. Y a este al final tenemos 2 hidrógenos. Luego nuestra ecuación ha quedado balanceada. De esa manera es como nosotros realizamos el balance de ecuaciones por tanteo. Espero que haya quedado claro y podamos realizar los ejercicios correspondientes. Muchas gracias.